Bueno, buen día. En la clase última habíamos explicado cómo diseñar una fundación elástica de manera que el coeficiente de transmisibilidad no supere el valor de 0,25, sea menor a 0,25. O sea, habíamos obtenido una relación de omega sobre omega n de esa ecuación o gráficamente. De allí obteníamos un K, que forma parte de omega n. El omega es la frecuencia de funcionamiento del motor, y supongamos que ese K no está disponible, nos da un valor lógicamente numérico raro, digamos, y los K se mueven por módulos y tienen uno más chico y uno más grande. ¿Cuál elegíamos? Esa es la duda. A ese K lo llamamos límite, buscamos uno mayor o uno menor. Si tomamos uno mayor, implica que estamos aumentando la frecuencia natural de la vinculación, o sea que esa relación omega sobre omega n es más chica. Nos movemos hacia la izquierda e implica que el coeficiente de transmisibilidad es más alto, aumenta. Nos movemos del punto donde estaría ahí raíz de 5, que era el ideal, nos movemos hacia la izquierda. Ahora, si tomamos un K menor que el límite, implica que disminuimos la frecuencia natural de la fundación que estamos proyectando. Entonces nos movemos hacia la derecha, porque disminuye omega n, aumenta la relación omega sobre omega n. Eso hace que el coeficiente de transmisibilidad disminuya. O sea que en este problema, un K menor nos coloca del lado de la seguridad. Es frente, opuestamente, a lo que intuitivamente pensamos. Nosotros es un problema estático, por eso les digo que los problemas dinámicos son de naturaleza distinta a los estáticos. Bueno, ahora vamos a ver las vibraciones libres de un sistema de un grado de libertad teniendo en cuenta la presencia de amortiguamiento. El amortiguamiento es la resistencia interna, a veces tenemos en el material, a veces se colocan amortiguadores profesos, ¿no? Pero en general, en cualquier cuerpo que oscila respecto a su posición de equilibrio, el amortiguamiento hace que esto vaya disminuyendo y generalmente son fricciones internas entre los componentes del propio material. En cuanto a la modelación de ese amortiguamiento, nosotros vamos a considerar el amortiguamiento viscoso, donde es proporcional a la velocidad, es una fuerza que se opone al movimiento y es proporcional a la velocidad con que se mueve el cuerpo. Este tipo de amortiguamiento se da a velocidades relativamente bajas y para fluidos de gran viscosidad. Es importante aclarar que es aplicable en primera aproximación para representar el amortiguamiento interno de materiales muy utilizados en ingeniería, como son los metales, la mampostería, el hormigón, el caucho y muchos otros. Además, tiene una ventaja importante desde el punto de vista matemático, porque la ecuación diferencial que representa al problema sigue siendo lineal. Aclaro, sí, que en general las características disipativas de energía de los materiales son muy complejas y están encuadradas dentro de la teoría de la viscoelasticidad, la teoría general cuyo precursor fue nada menos que Maxwell. Pero bueno, esta formulación, este modelo así proporcional a velocidad es bastante adecuado para tratar los casos habituales en construcción. Entonces tendríamos el esquema, la masa, ahora tenemos un resorte y un amortiguador, que lo representamos así, con un pistón dentro de un cilindro. Damos un movimiento X de la posición de equilibrio, van a surgir dos fuerzas, esto lo hemos visto, va a estar la fuerza en el resorte y la fuerza en el amortiguador que se oponen al movimiento, y esa suma de fuerzas por segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración. Reordenamos la ecuación y nos queda esta la ecuación que representa el problema. Se suele decir la ecuación gobernante, a mí me parece que en realidad está mal usada esa palabra, porque una masa, un resorte se mueven de acuerdo a cómo las leyes de la física lo indican y la naturaleza sobre todo, y no con la ecuación que nosotros planteemos ahí. Esta ecuación no gobierna, interpreta el problema. Digamos que es la ecuación que interpreta el problema. Bueno, la solución de esta ecuación se da en términos de una exponencial. Acá tenemos derivada segunda, derivada primera, ya no es tan sencillo como cuando no teníamos amortiguamiento, que no teníamos el término en derivada primera. Ahí también podíamos aplicar las exponenciales, pero fuimos con una metodología más directa. Esa exponencial la reemplazamos en la ecuación diferencial, nos queda esa expresión, y eso tiene soluciones distintas de la trivial, que sería, la trivial sería A por E al RT 0, porque son dos factores allí. O se anula uno, A por E al RT, o sea, no se mueve la masa, o se anula el paréntesis. Esa ecuación. Esas son las
De allí van a salir los valores de R que van a poder dar solución al problema. Bueno, allí tenemos la expresión de las dos raíces aplicando la regla de Bhaskara, y vemos que en el segundo término hay una raíz cuadrada y el radicando ese puede ser positivo o negativo, o el caso que separa los dos puede llegar a ser nulo. Esos casos dan distintos tipos de movimiento de la masa. Vamos a ver primero el caso en que radicando es positivo, o sea que c sobre m al cuadrado es mayor que 4 sobre km, o sea, en ese caso lo llamamos caso sobreamortiguado, tenemos dos raíces reales negativas y no hay un movimiento oscilatorio. Esa es la expresión de movimiento y no es oscilatorio. El caso límite es cuando el radicando se hace negativo. Este es el amortiguamiento crítico y el valor de ese amortiguamiento, despejándolo, lo vemos allí. Allí tenemos raíces repetidas y la expresión del corrimiento es esa, las raíces son la misma, R1 las dos veces, pero se multiplica por t, es una regla del análisis matemático. Cuando hay raíces repetidas hay que multiplicar uno por una función que satisfaga la ecuación diferencial, por eso aparece esa t ahí. Y esto marca el límite entre movimiento oscilatorio y no oscilatorio. La forma de moverse sería la misma que en el primer caso, pero a partir de acá, valores más chicos que esto, que nos llevan al tercer caso, donde el radicando es negativo, es el caso subamortiguado. Acá tenemos las raíces, son conjugadas complejas, y este es el caso que más nos interesa. Bueno, allí tenemos las expresiones de las dos raíces complejas conjugadas. Hay que tener en cuenta que el radicando era negativo, ¿no es cierto? Por eso aparece ahí la raíz de menos 1 en la expresión. La simplificamos llamando P y Q respectivamente a parte de esa ecuación, con lo cual nos va a quedar de esta manera, y aquí nos queda, sacamos factor común y a la menos PT, es una exponencial, y quedan estas dos con exponentes complejos que aplicando la regla de Euler nos lleva a esta expresión ya que es un poco más conocida, donde Q sería el equivalente al omega N que teníamos antes, o sea, sería la frecuencia natural circular ahora del movimiento amortiguado. Esta expresión representa un movimiento oscilatorio con amplitud decreciente. Es un movimiento oscila, pero va decreciendo la amplitud. El gráfico en general, o sea, C1 y C2 los obtendríamos con las condiciones iniciales. Para una cierta combinación de condiciones iniciales, bueno, allí tenemos una curva que representa un movimiento vibratorio amortiguado y vemos un parámetro T asterisco que lo llamamos pseudoperíodo. Lo llamamos pseudoperíodo porque no podemos hablar de un fenómeno periódico ya que no se cumple esta condición que es esencial. O sea, las posiciones son análogas, pero no son similares, salvo los ceros, digamos. Allí tenemos dos posiciones máximas consecutivas, xn y xn más 1, y no son iguales. Entonces, el movimiento no es periódico puro. Entonces, al periodo lo llamamos pseudoperíodo. Igual, su valor viene dado por esta expresión donde Q es la frecuencia. Y ya que vimos dos valores ahí de corrimientos máximos, vamos a hablar de crecimiento logarítmico, porque es posible demostrar que dos valores máximos del mismo signo de xt cumplen con esa relación. Entonces nosotros definimos como decrecimiento logarítmico a delta, que es el logaritmo natural de esa relación que hemos expresado allí. O sea, el logaritmo natural de xn sobre xn más 1. Ahí está desarrollado matemáticamente y tenemos esa expresión. Esta es muy importante porque experimentalmente, si medimos dos movimientos sucesivos y teniendo en cuenta que C crítico lo conocemos, o sea, tenemos xn, xn más 1, determinamos delta y de allí podemos sacar el valor del coeficiente de amortiguamiento. En el apunte se dan algunos valores del decrecimiento logarítmico que permiten obtener los coeficientes de amortiguamiento, los valores de C. En general, en estructuras de uso habitual, el amortiguamiento no supera el 10% del crítico. O sea, C es 0,10 del C crítico, en general. Como máximo, puede ser más bajo. Otro aspecto que queremos demostrar también, ya que definimos ahí la frecuencia Q, la influencia del amortiguamiento sobre la frecuencia natural. ¿Se acuerdan? Habíamos expresado Q cuando tomamos las raíces, era esta expresión, allí sacamos raíz de QM como factor común y operando nos queda eso. Si seguimos
Operando es muy sencillo llegar a esta ecuación. Q sobre omega n al cuadrado más C sobre C crítico al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de una circunferencia. Fíjense que para valores chicos del coeficiente dijimos C sobre C crítico 0,10. Estamos prácticamente en la parte de arco que es prácticamente horizontal. De hecho, cuando C vale 0,1 de C crítico, reemplazando en la expresión de Q, obtenemos que Q es 0,995 de omega n, o sea que prácticamente el valor de la frecuencia no cambia con el amortiguamiento. Bueno, ahora vamos a ver vibraciones forzadas amortiguadas, o sea, tenemos ahí un sistema de un grado de libertad al cual actúa una fuerza del tipo coseno de omega t, o sea que va variando armónicamente en el tiempo. Y aclaramos que ese amortiguador puede ser, muchas veces se lo coloca exprofeso para absorber parte, para disminuir las deformaciones del sistema, y otras veces representa el amortiguamiento propio de la estructura. Bueno, la ecuación de equilibrio dinámico sería eso, ahí están todas las sumas de la fuerza de resorte, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza aplicada, igual, según la ley de Newton, a masa por aceleración. Esto deviene de esa ecuación diferencial, de segundo grado, ordinaria, pero ya no es homogénea. Entonces, la solución va a ser, como sabemos, la suma de la solución homogénea más la particular. Según hemos visto, la homogénea, que es la transitoria, disminuye en el tiempo, y la particular, que es la del régimen permanente, la estacionaria, es la que se sostiene en el tiempo. Finalmente, se considera esta parte de la solución nomás. Aquí está expresado en un gráfico, en la fila superior tiene la solución homogénea, luego la particular, y abajo está la superposición. Vean cómo la influencia de la homogénea va desapareciendo, por eso nos quedamos con la particular, que es la estacionaria. Ahora tenemos que elegir una solución particular para esa ecuación diferencial, como decimos siempre, buscar algo que lo verifique. Cuando estábamos en vibraciones forzadas, pero sin amortiguamiento, era fácil, porque teníamos derivada segunda, la función y coseno. Bueno, buscábamos una función que fuera como coseno y que la derivada segunda fuera como coseno. Bingo, coseno. Pero ahora aparece una derivada primera también. Entonces, en ese sentido, si aparece una derivada primera y la segunda es la función inicial podría ser coseno, es natural sumar coseno y seno, como tentativa. Entonces tomamos como X, la aproximamos con la solución particular y va a ser A coseno de omega t más B seno de omega t. A y B, reemplazando en la ecuación diferencial, igualando términos semejantes, salen estas expresiones para A y B. Con lo cual, con la expresión de A y de B, y la que tenemos a la izquierda, sería la representación del movimiento oscilatorio de esa masa cuando tiene una fuerza armónica que la está solicitando en presencia de amortiguamiento. Ahora nosotros ya vimos que esta manera de expresar que había otra manera de expresarlo, que era esta otra, con un ángulo y un ángulo de fase, ¿se acuerdan? Esto nos va a facilitar la visualización de lo que es el coeficiente de amplificación y lo de transmisibilidad. Entonces, teníamos el módulo que era la raíz cuadrada de los cuadrados de las constantes, y este alfa era el ángulo de fase, que era el cotangente de B sobre A, en ese caso sería esa expresión. Entonces, esta sería la expresión, es otra manera de expresar el corrimiento. Usamos esto porque aquí, fíjense, tenemos en el numerador F0 sobre K, que es la amplitud que es la deformación estática. Entonces esto nos va a dar fácilmente visualizar el factor de amplificación, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos el coeficiente de amplificación, que sería esta expresión, y está graficado aquí. Fíjense que ya no va hasta infinito, cuando iría para el caso C igual a 0, ¿no es cierto?, que es el caso sin amortiguamiento. Hay algunos pequeños detalles acá, que para cuando C sobre C crítico es mayor que raíz de 2 sobre 2, o sea 0,707, el factor de amplificación decrece monotónicamente desde omega igual a 0. Por otro lado, si el C es menor que 0,707,
el C sobre C crítico, esa relación, el coeficiente de amplificación alcanza su valor máximo para un omega sobre omega n menor a 1. Si ustedes ven los máximos allí, está corrido ligeramente hacia la izquierda para los coeficientes muy chicos y groseramente hacia la izquierda para C sobre C crítico igual a 0,50. Lógicamente, si C tendiera a infinito, el coeficiente de amplificación tiende a 0 y sería la recta, el eje horizontal, porque la masa no podría desplazar. Bueno, ahora vamos a definir el coeficiente de transmisibilidad cuando hay amortiguamiento. Este sería el esquema. El coeficiente de la fuerza que se transmite es lo que transmite el resorte más lo que transmite el amortiguador. ¿Se acuerdan que el coeficiente de transmisibilidad lo definíamos como la razón entre la fuerza transmitida al vínculo y la amplitud de la fuerza perturbadora? Y la expresión es esa, es una expresión compleja, y aquí estaría el gráfico que lo representa. Hay una cuestión que está puesta aquí a observar. Dice, cuando la relación entre la frecuencia de excitadora y la frecuencia natural es mayor que raíz de 2, el coeficiente de transmisibilidad es mayor que cuando no hay amortiguamiento. Entonces uno podría pensar, no nos conviene, lo sacamos al amortiguamiento. O sea, el natural, el que está en los cuerpos, ese no se puede tocar, pero si se pusiera un amortiguador adicional, uno podría pensar que sería negativo. Bueno, a pesar de este hecho de que el coeficiente de transmisibilidad sería mayor que si no lo hubiera, es importante mantenerlo por tres razones. Uno, que el pasaje por el valor de frecuencia, porque estos sistemas llegan a su frecuencia de funcionamiento, vuelven, siempre pasan por resonancia. El pasaje por resonancia, si por el valor de resonancia, omega sobre omega n, tendiendo a 1, si no hubiera amortiguamiento sería mucho más traumático. Además, si no hubiera amortiguamiento, ante cualquier perturbación, el sistema oscilaría en forma indefinida, o mucho más tiempo, desgastándose. Y si mucho más tiempo, digo, porque hay un amortiguamiento propio en el material. Y tercero es que si no existiera ese amortiguamiento, el montaje elástico transmitiría vibraciones de alta frecuencia, ocasionando perturbaciones acústicas. Lo que hay es amortiguadores inteligentes, como piezoeléctricos, que llevan a su coeficiente de amortiguamiento a 0 cuando el sistema entra en estado de régimen. Bueno, esto es todo lo que le queríamos dar en esta cuarta clase, así que sigan cuidándose y nos veremos o nos oiremos, me oirán la próxima semana.